Estoy muy contento que puedo hablar con ustedes hoy día. Lo siento, voy a seguir en inglés porque no puedo hablar español con suficiente fluidez para este tipo de presentación. Esto es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Vamos a cubrir cada región ganglionar separado, la región 6A y 6B, y luego haremos casos de práctica para prestarle luego la atención a los niveles 7, 7A y 7B. Luego haremos casos de práctica y terminaremos con uno o dos casos que van a reunir todos los niveles ganglionares y luego tendremos una discusión breve sobre los órganos en riesgo. Si tenemos tiempo, tenemos un caso que podemos repasar, pero al final. Estas son unas cuantas abreviaciones para que todos estemos en la misma página. Creo que todos estamos acostumbrados a ellas, pero si las personas la van a referenciar después para que le puedan hacer seguimiento de la charla y que nadie se pierda. Entonces tenemos la nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, cavidad oral, ganglios linfáticos y positivo para ganglios. Comenzaremos con los ganglios linfáticos del nivel 6 y básicamente son los prelaringios y paratraqueales. Hablaremos a detalle sobre sus bordes dentro de unas diapositivas, pero también tengo unas fotos para que tengamos una buena idea de dónde se encuentran esos ganglios en el cuello. ¿Por qué importan estos ganglios? Son mucho menos comúnmente contorneados porque son menos comprometidos o en riesgo comparados con los niveles 1 a 5, perdón. Y puede que uno se vuelva complaciente con ellos. Veo muchos pacientes de cavidad oral y orofaringe y de laringe temprana, y estos no requieren contornos de nivel 6 normalmente. Pero para muchos otros subsitios de los cuales hablaré y los cánceres de tiroides, creo que es crítico, es muy importante identificar y contornear correctamente para incluir estos niveles ganglionares. Los ganglios linfáticos del nivel 7A drenan la piel de la cara inferior y el cuello anterior. Hay diversas situaciones en las que vamos a tener que incluirlos. Para cánceres localmente muy avanzados, particularmente para los positivos del labio inferior o el mentón, que son raros, de hecho pueden ser un drenaje echelon ganglionar primario que puede que pasan por 1A o 1B en su recorrido hacia abajo, no se saltan. Entonces vamos a querer incluirlos en estas situaciones. Si hay una traqueostomía, pueden haber células tumorales que están directamente, se encuentran directamente en esta área, entonces deben ser cubiertas. Y similarmente en cáncer que invaden directamente, usualmente desde el de postero anterior al nivel de los espacios 6, del espacio 6A, por lo cual hay que cubrir el espacio también. Y también hay cánceres en los que el nivel 6B está indicado, particularmente el ápice, el seno piriforme, y para todos esos cubrimos ese nivel 6A también. Esta es una foto de Río de Janeiro. Nivel 6B se sienta es mayormente posterior a 6A. También drenan el labio inferior y el suelo de la boca, la punta anterior de la lengua, aunque no pensamos mucho en esta parte para este tipo de cánceres, pero de nuevo, ganglionarmente son las tiroides, la laringe subglótica, el ápice del seno piriforme y el esófago cervical. Entonces, es muy importante incluirlo para cánceres de tiroides. Si hay compromiso de la hipofaringe y del ápice del seno piriforme, o la región postcricoidea, que no es muy común, o si hay cánceres de hipofaringes positivos para ganglios, todas son indicaciones para incluir el nivel 6B. Y luego los cánceres laringeos con expansión subglótica o cáncer laringeo de expansión local para cánceres del esófago cervical, usualmente hay diferentes subsitios. Si están en un entorno muy subespecializado, puede que haya especialistas en sistema gastrointestinal que pueden tratar esto. Siguen las reglas similares a cáncer de cabeza y cuello.
Y hemos hablado también de los cánceres de la boca inferior localmente avanzados en particular. Es importante no incluir o sobrecontornear accidentalmente. Mi regla para los cánceres de cabeza y cuello, cuando estoy enseñando a los residentes y para mí mismo también, es cuando estoy en la duda, creo que es mejor sobrecontornear, in our field is to miss the porque lo cancer. importante en nuestro campo es no fallar un caso. Entonces es preferible contornear solo lo que es necesario, pero si se encuentran en duda, creo que es mejor ir un poco más allá. Hay cánceres y situaciones en las que nos podemos sentir muy confiados de no tener que incluir estos niveles, esos ganglios de nivel 6. Pero para cánceres de orofaringe, nasofaringe y de la cavidad oral, excluyendo esos raros de la punta de la lengua, el suelo de la boca, en las que vemos una cantidad masiva de compromiso de ganglios cervicales, podemos estar casi seguros que las cosas se están dirigiendo a esos casos, pero en casos estándar no hay que incluir el nivel 6. Para casos de la laringe supraglótica, no es necesario incluirlas. Para los cánceres de las glándulas salivales tampoco. Y la gran mayoría de los casos de la hipofaringe incluyen el seno piriforme. Pero si se sienten confiados de que el ápice del seno piriforme no está involucrado en un caso de hipofaringe y no hay muchos ganglios, lo cual sería un caso extraño o raro de la hipofaringe, entonces es razonable excluirlos también. 6B is really sort of El nivel 6 puede ser que se confunda, porque si dibujamos el nivel 4, los contornos del nivel 4 de manera más generosamente hacia medial, puede terminar incluyendo parte o casi todo el nivel 6B. Yo preferiría, por ejemplo, si yo fuera el paciente, preferiría que mi doctor tratara todo el cáncer, en vez de ser muy exacto y fallar en cubrir células cancerígenas. Pero si se vuelven muy confiados controlando estos niveles, ahí aparece el 4B, pero de hecho es el 6B. eh, Entonces, eso puede ayudar al dosimetrista para que les brinde un mejor plan que pueda librar la faringe y que pueda llevar a menos términos de toxicidad, menos eventos de toxicidad a largo y corto plazo para nuestros pacientes. Una nota corta respecto al seno piriforme, porque la mayoría, probablemente el 80% de los cánceres de la hipofaringe, sí surgen del seno piriforme. Pero hay una distinción sutil entre el ápice, que es la parte inferior del seno piriforme, o la entrada del seno piriforme, y los patrones de drenaje ganglionar son distintos. Técnicamente, si hay un cáncer hipofaringeo superiormente o exofítico que no esté involucrando el ápice, es decir, el fondo del seno piriforme, entonces no es necesario contornear el nivel 6. Y como lo he dicho antes un par de veces, cuando estemos en duda, es adecuado cubrir el nivel 6, lo cual puede ser un reto en exámenes en imágenes o endoscopias para mirar si está involucrado el seno piriforme. Usualmente estos tumores están localmente avanzados, entonces podemos sentirnos confiados de que probablemente lo está. Entonces es una gran oportunidad para tomar un enfoque multidisciplinario y discutir con el cirujano de cabeza y cuello, conseguir una biopsia. Y si estamos pensando que el tumor es pequeño y quizás está involucrando el ápice y lo verificamos con el cirujano de cabeza y cuello, de nuevo, puede ser apropiado en casos selectos para poder excluir el nivel 6. Pero yo me acercaría más a incluirlo para cánceres en el seno piriforme. Este es cierto de anacoma. Vamos a entrar un poco más en detalle en cuanto al contorneo del nivel 6, empezando por el nivel 6A. Y la forma en la que yo pienso del nivel 6A y sus ganglios es que están en la parte más anterior del cuello, superiormente donde termina el nivel 1B. Debajo del borde del hioides o la glándula submandibular, los bordes laterales son muy distintivos y diría que en general sus bordes son muy distintivos para generalmente en estos casos. Los bordes laterales son el esternocleidomastoideo, el anterior es la piel,
Posteriormente encontramos estos músculos. Y el borde inferior son el borde del manubrio. Como pueden ver a la derecha aquí, los contornos del nivel sirve son muy directos cuando los vemos visualmente, pero cuando lo estamos leyendo o revisando, creo que pueden ser un poco complicados porque cubren una gran cantidad del área del cuello y la anatomía es cambiante. Entonces, las definiciones de las áreas pueden llevar a ser un poco extensas. Empiezan la parte inferior del cartílago tiroideo. En su aspecto superior se extienden a los bordes de los niveles 3 y 4 en la carótida común. Anteriormente vemos los músculos infrayoideos. Posteriormente, yo tiendo a pensar en eso, por ejemplo, cuando estoy contorneando un cáncer de tiroides y quiero asegurarme que esos estén bien cubiertos, pienso prácticamente que son como el cuerpo vertebral anterior. Y he listado una definición muy larga de los bordes anatómicos anteriores, pero ellos cambian a medida que vamos cambiando, bajando por el cuello, pero ya los vamos a revisar en un momento. Creo que si mantenemos, no hay que ir detrás del cuerpo vertebral, pero si estamos contorneando una tiroides, puede ser un lugar en el que es razonable ingresar. Podemos ser un poco más minuciosos en ese contorneo para otros sitios con lesión. Y como en otros contornos, termina en el borde superior del manubrio. Lo otro que voy a hacer es que voy a mostrarles una lista de contornos ganglionares. Tengo un enlace a esto al final de la presentación. Básicamente es un artículo que salió hace como 10 años, pero creo que sigue siendo el estándar de referencia que va corte a corte a 2 milímetros desde la base del cráneo hasta el mediastino, contornar de manera así, asidia todas las regiones ganglionares y todavía lo utilizo en la clínica. Si tengo, por ejemplo, un paciente con una anatomía difícil o si estoy tratando de entender los bordes, utilizo eso como referencia y le tomo pantallazos también para tenerlo en cuenta. Quería pasar por aquí un par de minutos y mostrarles si puedo agrandarlo para que lo puedan ver más fácilmente. Pueden ver que estaban comenzando justo aquí, básicamente en el nivel de la laringe supraglótica. Podemos ver que tenemos el nivel 2 y el nivel 5 en azul y amarillo. Y el púrpura es el nivel 6A. Algo que diré de estas diapositivas es que si están desplazándose en una computadora, las superiores son inferiores y las diapositivas inferiores hablan de la vista superior. Entonces intenten ir desde abajo hacia arriba. No es como uno piensa en las cosas o como otras herramientas que utilizo son, pero voy a comenzar aquí desde la mitad y subir, desplazarme hacia arriba, pero con la computadora es inferior hacia en pensamiento anatómico. Aquí empezamos con el nivel uno, el siguiente corte, vamos desplazándonos hacia los músculos dicástricos y la parte submandibular hacia el nivel 6. Vemos que es, aunque empecemos aquí, podemos ver hacia el lado derecho de la pantalla, la parte izquierda del paciente, el fondo de la glándula submandibular. Entonces podríamos ubicar un nivel 1B ahí. Eso desaparece y podemos ver que básicamente se convierte en una banda. La definición anterior del nivel 6A es hasta la piel, pero pueden ver que aquí se mantienen dentro del músculo platisma, lo cual yo creo que es razonable para ese nivel más superior. Y a medida que vamos descendiendo, a menudo nuestros pacientes tienen menos grasa como este paciente. Entonces no hay un área muy grande entre el platisma y la piel. Aquí podemos ver que hay remanentes de contorneadas de manera muy directa. Hay una brocha como de 5 milímetros y pasan así. Básicamente eso nos cubre el nivel 6A. Es un contorno bastante directo.
Vamos bajando inferior al cricoides, comenzando a ver el nivel 6B. Ah, esa es la parte en púrpura que ven justo aquí. Hay muchas cosas que podemos ver que están sucediendo en esta imagen y a menudo cuando estoy contorneando incluso si estoy contorneando en el 4, a menudo no me detengo aquí. Lo que yo digo, creo que está bien hacerlo. Aquí está la parte superior del esófago cervical. Todos pueden ver mi cursor. Sorry, Chris. Sorry, I just want to make sure you can see my mouse when I'm circling Solo things. quería asegurarme cuando estoy señalando cosas en la pantalla. La vemos perfectamente. Bien, excelente. Aquí está el esófago. Y si fuéramos a sobrecontornearlo e incluir al nivel 6B aquí en un caso que claramente no necesita incluirlo como en uno de etapa temprana de la orofaringe, de la lengua oral, eso llevaría más dosis y sería difícil para el dosimetrista poder librar el esófago cervical, lo cual llevaría a más toxicidad a corto y largo plazo. Entonces, librar esta zona cuando sea apropiado es de mucha ayuda para el paciente. Cubrir cuando es apropiado también es mucho más importante, por supuesto. Como pueden ver aquí, básicamente es- estamos contorneando esto tan limpia y apropiadamente como se puede, lo cual es algo muy difícil. A menudo puede tardar tiempo en la clínica, entonces los contornos van a ser un poco, digamos, sin todos estos giros y curvas tan completas, pero para cánceres localmente avanzados de la hipofaringe o la laringe, a menudo vamos a cubrir hasta el primer nivel, el primer anillo traqueal. Es casi toda esta región aquí y terminaría cubierta. Si no es un cáncer de tiroides, creo que es muy adecuado básicamente regresar y, digamos, delinear el esófago y cubrir un área así para retirarlo. Y si es un cáncer de tiroides 4A, usualmente vamos a cubrir todo el área. Y si es un cáncer de hipofaringe, típicamente lo vamos a cubrir muy generosamente hacia inferior. Entonces, dependiendo de dónde esté la anatomía del paciente y dónde esté el primario ubicado, vamos a seguir casi que hasta la parte superior, hacia 1 centímetro o 2 del esófago cervical. Pero bueno, de nuevo, es adecuado que queramos excluirlo de manera a propósito, porque no estamos cubriendo todo el nivel 6B cuando sea adecuado. O incluso si, por ejemplo, estamos excluyéndolo al nivel que lo están haciendo aquí, va a ayudar al dosimetrista a quitar un poco de dosis que está yendo a esa área y mejorar la toxicidad que recibe el paciente. Ahora me estoy descendiendo, es bastante repetitivo a medida que vamos descendiendo hacia el cuello. Muchos pacientes no tienen estos músculos paravertebrales tan grandes, entonces los contornos se van a ver más cercanos al borde anterior del cuerpo vertebral. Y como pueden ver aquí, sí, aparte de este nivel 6B, va siguiendo justo hacia adyacente o incluso casi que posterior al esófago. Y por eso, cuando estamos cubriendo particularmente un cáncer primario tiroideo, especialmente para los niveles echelon, no queremos fallar o dejar de cubrirlos. Entonces, la mayoría de personas lo van a cubrir porque realmente es difícil no fallar y que terminemos cubriendo el esófago. Vamos entrando al cuello inferior. Podemos ver nuevamente a medida que el esófago se mueve hacia el lateral, el espacio ganglionar a la izquierda del paciente o a la derecha del paciente, de hecho, va a verse más medialmente detrás de la vía aérea. Estamos buscando ese borde superior del manubrio, siguiéndolo más hacia medial, lo cual va dirigiendo el contorneo. Pero usualmente en la clínica vamos a ver algo más como así para un cáncer tiroideo primario.
A medida que vamos entrando a la entrada torácica, vemos que no va hasta todo el borde de la piel, se queda hacia el borde del platisma, lo que creo que es adecuado y estoy de acuerdo con con la forma en la que está dibujado. Así es como yo trato de dibujar mis niveles 6 en la clínica. La mayoría de pacientes no tienen esa cantidad de grasa, entonces la piel termina casi que justo aquí. Y una vez lleguemos al manubrio, los contornos ya se detienen. Voy a hacer la anotación de que en esta herramienta y en otras herramientas de enseñanza, el contorno se termina en el manubrio, pero para cánceres selectos puede ser adecuado continuar realizando los contornos más hacia inferior, lo cual incluiría los cánceres de tiroides. Por ejemplo, para tiroides anaplásicas nos gusta llegar hacia la carina, o sea, mucho más hacia inferior. Para otros, óptimamente iríamos hacia el borde superior de del arco aórtico, pero para cubrir estos ganglios mediastinales. Puede ser adecuado para cánceres hipofaringeos subglóticos muy avanzados con una carga ganglionar significativa. Puede ser pues, también apropiado llegar allí, pero son parte de lo que llamábamos los ganglios del cuello inferior anteriormente. Ahora volvemos a esta parte de la presentación. Chris, tengo una pregunta. ¿Qué tan a menudo usted trata a pacientes con cánceres de tiroides? Muy buena pregunta, de manera muy poco frecuente. No es algo común dentro de mi práctica. Estoy seguro que para ustedes o el grupo de ustedes, no sé cómo responder eso en una llamada grande. Quería preguntar, ¿ustedes lo hacen con haces externos en su práctica? No, no mucho. Estoy curioso de saber si eso es diferente en Estados Unidos. Creo que hemos perdido mucho espacio en cánceres de tiroides y no lo tratamos frecuentemente. Yo creo que con el yodo radioactivo, el I-131 puede ser un tratamiento efectivo para muchos tipos de cánceres de tiroides. Diría que me preguntan una vez a la semana los pacientes si estos métodos van a ser radioactivos, porque sé que alguien recibió yodo radioactivo y tuvo secuestro de las células por una semana, pero creo que es una de las interacciones menos típicas con pacientes de cáncer. Pero lo que vemos desafortunadamente, al menos un par de veces en nuestra práctica, son con tiroides anaplásicas que desafortunadamente usualmente tienen resultados muy pobres. Pero creo que eso es una charla diferente. We have one more question Tenemos una pregunta from más. people. En pacientes Fat space con in un the espacio graso head abundante en and la cabeza anterior, the boundary of ¿cómo the utilizamos el último límite? ¿Cómo delimitamos el límite o el borde? En pacientes con mucha grasa, perdón, me repite, en la cabeza anterior. Básicamente, lo que hacemos cuando tienen mucha grasa en el cuello, tenemos un músculo llamado platisma que va a estar exterior a todos los vasos, músculos y órganos del cuello, posteriormente a la grasa de la piel. Yo me quedo entonces, yo busco el perfect. borde del platisma, me Okay, llego hasta ese to the músculo. platismo Ok, to entonces start the movement. básicamente Thank you. preocupamos de que el platisma ocupe Perfect. ese borde, ese límite. Excelente, así es. Grandes, muy buenas preguntas. ¿Cualquier otra pregunta antes de continuar? Not so far. Ninguna otra. Tenemos nuestra primera encuesta de Zoom. ¿Cuál de las siguientes es la forma correcta de contornear los niveles 6A y 6B Perfect. de manera Vamos a electiva? lanzar esta primera pregunta. Entonces, regálenme un momento por aquí. Y van a empezar a verla en sus pantallas. La pregunta sería, ¿cuál de las siguientes es la forma correcta de contornear el nivel electivo 6? Así que adelante, pueden ver en pantalla, tenemos cuatro opciones. La opción número A, B, C y D. Vamos a esperar que tengamos el número completo de participantes. We are going to wait for one more seconds.
Tuja, Vamos a esperar un segundo más. no sean penosos, vamos adelante. En el chat están poniendo varias respuestas. Les pido si pueden, por favor, ponerlas también en Okay. pantalla. Okay, perfect. So we're basically there. So Creo que la mayoría de ustedes contestó de manera correcta. ¿Cuál es la B? La respuesta A es solo el 6A. La respuesta C es un sobrecontorneo hacia el esternocleido masculino lateralmente. Y la D es un sobrecontorno leve, que creo que hemos estado hablando de darle al dosimetrista un poco de área para poder librar el esófago cervical. Entonces, si contorneamos el 6B de esta manera, entonces vamos a estar básicamente volviéndoles de trabajo más difíciles para de excluir el esófago. Entonces, en la vida real, cuando estamos tratando un primario subglótico, a menudo esta área termina siendo tratada de todos modos por nuestra cobertura, por la cobertura de la laringe. Y diré que esto es algo un poco más típico de cómo se ve el nivel A. No hay mucho espacio entre el platismo y la piel. Sé que hemos hablado del espectro cuando hay mucha grasa, pero la mayoría de pacientes de cáncer de cabeza y cuello son un poco más caquéticos o delgados. okay, here's the teatro colon. So now let's get into a couple of real world contouring examples because again, when you're putting these Aquí contours tenemos together, unos ejemplos de contornos. Cuando estamos colocando estos contornos a nuestros pacientes en la clínica, terminan viéndose diferentes de lo que los vemos aquí, porque estamos cubriendo el primario, los sitios ganglionares adyacentes, pero he tomado varios casos de ejemplos de la guía de Nancy Lee para la radioterapia de intensidad modulada y tengo un enlace hacia eso también. Es un recurso fantástico. Pero este sería un paciente con un cáncer de laringe T3 con extensión subglótica. Y de nuevo esa extensión subglótica lleva a la cobertura del nivel 6 en este paciente, con cobertura de toda la laringe, con extensión subglótica, lo cual nos llevaría al primer anillo traqueal. Y aquí vemos cómo cubre el nivel 6, básicamente son todas estas áreas que tenemos aquí. Podemos ver cómo lo dibujaron ellos. Y probablemente pudieron ser un poco más cuidadosos, en mi opinión, eh, dibujar un poco más cuidadosamente el nivel 6B para haber bajado más aquí, arriba aquí para excluir el esófago y luego abajo, bajar otra vez. Pero podemos ver que básicamente están excluyendo el esófago cervical en su mayoría aquí, lo cual de nuevo llevará a menos toxicidad a este paciente. Esto es un ejemplo de cáncer anaplásico de tiroides. Tuvieron una resección y recibieron quimiorradiación postoperatoria. No quiero entrar mucho en detalle, pero podemos ver básicamente a medida que el nivel 6 va llegando aquí es incluido, se incluye hacia inferior. Aquí parece que estuvieran sobredibujando la laringe, pero es parte de ese volumen grande que a propósito están utilizando para incluir el nivel 6A. Y están haciendo una cobertura más generosa del nivel 6B, como vimos en el último caso. Aquí podemos ver rápidamente cómo están librando el esófago, mientras que aquí no hay, digamos, lo que no están respetando el esófago. Y aquí están cubriendo esas regiones ganglionares 6B y siguiendo más hacia inferior los niveles del cuello. Aquí hay otra variación. Este sería un paciente con un cáncer papilar de tiroides con recurrencia. Sería otra situación muy específica. Quizás un paciente al año llegará con esto. Y en nuestra práctica ciertamente lo vemos, pero es como un mal actor del cáncer de tiroides que por alguna razón sigue recurriendo localmente y nos está diseminando. Y después de varias cirugías vamos a terminar utilizando un haz externo para poder erradicar la enfermedad.
Les estoy mostrando esto porque pueden ver un sitio de recurrencia justo aquí. Es la razón por la que tenemos que cubrir tan hacia posterior con el haz externo, porque es justamente posterior a la tráquea y es muy difícil porque los otros ganglios van siguiendo hacia esa parte posterior, entonces es muy difícil excluir el esófago y dar una cobertura adecuada. Yo estaría un poco en desacuerdo con el contorno, no sé de ese paciente, pero me sorprende ver en esta diapositiva cómo aquí la cobertura no es muy correcta, no hay un margen en la lesión gruesa, entonces me sorprende ver esto. Es bueno cuando podemos ver cubriendo toda la región de manera empírica y poder ver cómo se ve la enfermedad realmente en esa área. Ahora vamos a a hacer esto de manera interactiva. Este es un paciente mío de hace 1 o 2 años con un cáncer de tiroides anaplásico que no pudo ser resecado y su volumen blanco clínico está marcado en naranja. Ustedes utilizando la herramienta de anotación, hagan su mejor esfuerzo para dibujar lo que ustedes harían como volumen blanco clínico electivo para este nivel. Invitar a todos a que en la pantalla, en la parte inferior izquierda de la pantalla van a encontrar un lápiz que dice anotar. Entonces los invitamos a todos para que por favor seleccionen. Chris, do you want us to contour only the lymph node uh, space or also the with the tumor? I would I think it's helpful just to kind of see what everyone's thinking in general, but my what I was thinking is that everyone would cover basically Estoy the pensando que básicamente todos deberíamos cubrir lo que terminaría siendo un volumen completo, aunque estaría bien hacerlo en 2 niveles para poner en el volumen blanco clínico, pero creo que podrían poner el volumen completo. Bien, porque estamos teniendo muchas respuestas. Excelente, creo que es muy interesante ver cómo se ve esto. I'll give it maybe 30 more seconds. Les daré 30 segundos más. It's not Yo sé que es difícil utilizar la herramienta de Zoom. Nunca se verá tan bien como se ve cuando estamos en nuestra computadora de trabajo y en nuestro programa de contorneo formal. Muchas gracias a todos por su respuesta. Creo que nos dan muchos puntos de conversación. Voy a ir a la siguiente diapositiva que tiene mi contorno, pero creo que todos también. Mi contorno se ve en verde. Realmente no lo pueden ver de manera clara. No se preocupen mucho porque este paciente tenía muchos ganglios del cuello en su área derecha e izquierda también. Por eso es que estamos llegando aquí hasta el nivel 5 y vamos a hablar de eso. Pero lo que estamos mirando aquí es la región central. Aquí pueden ver mi contorno, si pueden ver cómo van aquí hacia atrás. Incluyo todo el esófago. Y puede ser un poco, digamos, un reto, porque yo trato de liberar el esófago, pero puede ser una situación en la que no hay que librarlo y voy muy a lo grande en este contorno porque estos ganglios pueden seguir hacia aquí atrás, siguiendo el nivel 6B que va hasta aquí atrás. El estándar de referencia que les mencionaba anterior, pues el esófago ya se ha movido más hacia el lateral. Entonces, obvio que hay una estación ganglionar aquí, pero para cánceres de tiroides es donde queremos asegurarnos que estamos yendo hacia atrás, detrás de la tráquea, detrás del esófago, porque puede haber recurrencia ganglionar hasta allá atrás. Y aquí puede que haya sido muy generoso, puede que haya terminado justo aquí en la parte 6A, el cual creo que muchos de ustedes lo hicieron, lo cual sería razonable en El Salvador. Este es un caso de contorno. No sé si tengamos suficiente tiempo para hablar del nivel 7, pero si lo hay, hablaremos de esto al final. Quiero notar, como pueden ver aquí, cómo los contornos posteriores incluyen esos ganglios linfáticos que están en riesgo, que están incluso posteriores.
al esófago. Tenemos una pregunta antes de esta encuesta. Alguien pregunta en qué casos debemos ir al nivel 6 inferiormente al manubrio. ¿Hay algún caso en el que debamos ir más inferior? Claro, definitivamente. Probablemente debe haber puesto una diapositiva formal en cuanto a eso. Debe ser en casos de tiroides, básicamente siempre, especialmente si hay ganglios involucrados, esencialmente nivel 4 inferior y o nivel 6 también involucrados. Hay que ir al menos un par de centímetros inferiores al ganglio inferior, más inferior. Hay muchos protocolos y guías anteriores que hablaban de llegar hasta la parte superior del arco aórtico para cánceres de tiroides no anaplásicos y bajando hasta la carina para cánceres anaplásicos. Ese sería lo clásico. ¿Cuándo vamos a ir más abajo del manubrio? Para cánceres subglóticos y hipofaríngeos o que tienen una carga ganglionar significativa, por ejemplo, ganglios que están llegando a esa entrada, la entrada torácica, yo también iría más hacia inferior, como al menos 1 a 2 centímetros debajo del nivel más bajo del volumen blanco clínico ganglionar, que a menudo puede ser debajo del manubrio. Muchas gracias, Chris. Excelente pregunta. Para nuestra segunda encuesta de Zoom, ¿cuál de los siguientes sitios primarios probablemente incluyan a los ganglios del nivel 6? ¿Y cuáles de los siguientes son los que menos probablemente debamos tratar? La pregunta es, ¿cuándo debemos incluir el nivel 6 y cuándo no debemos Bueno, excluir el tenemos nivel 6 la siguiente en encuesta la pregunta? en vivo, que va a decir cuál de los siguientes sitios primarios son más probables para incluir los niveles ganglionares 7 y cuáles serían menos probables que requieran tratamiento para incluir, perdóneme, los niveles 6. Qué pena, fui yo el que se equivocó. Son los niveles 6, confirmo. Así que adelante, por favor. Please, 10 more seconds, please. We have 10 segundos más, Chris. enough participants. Ya tenemos un buen porcentaje Adelante, de por favor, pueden participantes. votar. Okay, perfect. So we got close to 100 here, participants. Ya casi son 100 personas. La gran mayoría de ustedes respondieron correctamente la A. Entonces sí, la tiroides, y habla del nivel 6 clásico, aunque no lo vemos tan a menudo en las clínicas. Y es muy raro incluir un nivel 6 en la orofaringe. Tendemos a ver muchos cánceres de orofaringe y muy pocos de tiroides. Entonces, sí, esa sería la respuesta correcta. B y C dicen incluir para orofaringe, lo que está mal, y excluir para el suelo de la boca. Es un subsitio más raro, pero es uno donde queremos pensar en la cobertura del nivel 6A. Y para cánceres de laringe, pensamos particularmente para los subglóticos, sí queremos incluir el nivel 6. Y para cánceres glóticos de laringe, localmente avanzados, queremos incluirlo también para los cánceres de la lengua. Es correcto que los queremos incluir. Esta es un poco correcta. Entonces, esa respuesta D es incorrecta, aunque es casi correcta. Esto es en México. Muy bien, ahora vamos a continuar al nivel 7. Vamos a estar en una parte distinta del cuello. El nivel 7 se encuentra en el cuello superior. Estos ganglios son un poco comunes porque requieren más acción en nuestros contorneos del día a día que los del nivel 6.
son los retrofaringes y retroestiloideos. Es difícil encontrar buenas fotos de ellos porque están en la porción profunda del cuello, cerca a la base del cráneo, pero miraremos a muchas imágenes axiales para poder tener un buen entendimiento de estos. Estos ganglios definitivamente importan, deben ser incluidos en muchos casos de cabeza y cuello. A menudo son agrupados con los de nivel 2, pero de hecho son un grupo ganglionar distinto. Es crítico incluirlos en cualquier tumor que involucre la pared faríngea, es decir, todos los de la nasofaringe, la hipofaringe y algunos de orofaringe. Y cualquier subsitio tumoral que tenga enfermedad de nivel 2 ipsilateral gruesa, también es importante tenerlo en cuenta. Ya hablaremos de eso. Este es el nivel 6A, es con este color verde claro y el paladar blando. Absolutamente hay que involucrarlos en todos los casos de la nasofaringe. A menudo, vamos a ver, si tratamos mucha nasofaringe, probablemente veamos pacientes con estas metástasis retrofaringeas ganglionares, que son echelon para la nasofaringe, lo cual es crítico incluirlo en ese subsitio. Además, cualquier compromiso tumoral del paladar blando o donde hay enfermedad voluminosa. Para el nivel 7B, hablamos de lateral al nivel 7A. Son críticos para la nasofaringe e hipofaringe. Es uno de esos casos en los que la mayoría de los residentes van a fallar porque puede ser un poco menos intuitivo. Hay que contener muy arriba, varios centímetros encima del tumor primario y terminamos siguiendo estos ganglios retroestiloideos, pero es un sitio en riesgo para cánceres primarios de hipofaringe, lo cual es importante incluir. Y también hay enfermedad a menudo voluminosa. Sí. También es importante no contornearlos en casos apropiados de manera a propósito, incluso para cánceres locales avanzados de laringe. Típicamente no los cubrimos tan arriba o hacia la base del cráneo. En cuanto a la tiroides, es muy poco probable que se disemine hacia el nivel 7. Creo que no lo he incluido, pero los cánceres de la glándula salivaria también es muy poco probable que se esparzan a esta área. Muchos de nosotros tratan muchos casos de orofaringe. En mi práctica es el subsitio más común y hay una oportunidad con buenos datos que lo respaldan para librar el nivel 7 contralateral cuando tratamos un cáncer orofaringeo primario, lo cual puede mejorar significativamente la dosimetría de las glándulas parótidas en cuanto a la dosimetría, lo cual puede brindar una mejor función salival a nuestros pacientes después del tratamiento. Haré lo mismo que la última vez, que introduciré los bordes anteriores y luego en las próximas diapositivas hablaremos desde la base del cráneo hacia abajo, mirándolos a detalle. Para el nivel 7A empieza al borde superior de C1 y su borde medial es, es la arteria carótida media y el borde medial llegando a la línea media en la que de hecho hay un nivel 7A medio lateral y la parte medial está mal definida. Usualmente tratamos de no llegar hasta la línea media para poder librar estos músculos constrictores, pero si hay un linfático voluminoso y un primario cercano, vemos que los volúmenes atraviesan toda esta área. Anteriormente hablamos de los constrictores posteriores, posteriormente hablamos del músculo longus capitis y el borde posterior del ioides. Para el nivel 7B, técnicamente es el espacio graso que rodea los vasos grandes que llevan al foramen yugular. Y cuando los dibujamos, vemos que es la continuación del nivel 2. Así que si estamos dibujando el nivel 2, como en la mayoría de casos de cabeza y cuello, si tenemos que cubrir el nivel 7B, básicamente es solo dibujar esos contornos más hacia superior.
Entonces el borde superior es la base del cráneo, el borde lateral es el proceso estiloideo, el medial es el borde medial de la arteria carótida interna, es decir, la intersección entre el nivel 7A. El anterior sería el borde posterior del espacio parafaringeo preestiloideo. No tiendo a pensar en esto de esta manera, pero cuando lo miramos así, los contornos son muy directos porque solamente estamos cubriendo los espacios grasos, lo cual son fáciles de ver en las tomografías. Posterior tenemos el cuerpo vertebral de C1 y terminamos en el proceso lateral de C1, que es donde comienza el nivel 2. Voy a regresar a mostrarles esto. Este es el corte más superior, sí, contorneo de nivel 7. Y aquí podemos ver que tan pronto como aparece el foramen yugular en la base del cráneo, comenzamos a entrar al nivel 7B. Es este en color rojo que va descendiendo. Nos encontramos con el nivel 7A prontamente. Aquí vemos el 7A en verde claro. Básicamente es todo el espacio graso justo aquí. No hay que seguir a la línea media para incluir los músculos. Recuerda que son los músculos constrictores. Si estamos sobrecubriéndolos, puede haber efectos a corto y largo plazo en la función deglutoria. Cuando estén contorneando el nivel 7, el orden de operación es, lo que a mí me gusta hacer es poner mi contorno parotidio primero. Me gusta asegurarme que me siento en confianza con mi parótida, porque si estamos cubriendo esto de manera electiva, sabemos que no debería haber razón para cubrir de manera electiva un contorno hacia la glándula parótida. Pero si no tenemos prendido el contorno parótido, es fácil que empecemos a dibujar así y tenemos que el volumen blanco de planificación termina aquí. Nuestro dosimetrista en el software está peleando por librar la parótida, pero le estamos pidiendo al programa de planificación que cubra esa área de la parótida. Entonces vamos a tener una dosimetría hacia la parótida mucho más superior y vamos a tener que aceptar un volumen blanco de planificación más cuidadoso. Y cuando nos aseguramos de que no se sobrelapen, pues tenemos que no hay razón para que el nivel parótido se sobre el APE en los cánceres de las glándulas salivales. Muy bien, es muy directo a medida que vamos siguiendo. Encontramos esos niveles vertebrales. Vemos ese proceso transverso de C1. Ahora entrando hacia el nivel 2 en verde claro. La forma en que dibujaron el nivel 2 yo nunca lo he hecho. Están utilizando una brocha como de 1 milímetro. Este paciente no tiene mucha grasa. Creo que en el cuello sí, pero no sé. Yo no dibujaría un nivel 2 de esta manera. Me imaginaría que la mayoría de ustedes tampoco. Creo que seríamos un poco más generosos con una brocha de 5 a 7 milímetros, lo cual sería adecuado. De manera similar, no tiendo a dibujar estos de manera tan asidua o precisa como lo hacen aquí. Lo haría de una manera un poco más generosa, como veremos en unos casos a continuación. Aquí tenemos estos ganglios linfáticos retrofaringeos que nos hablan del nivel 7A. Estos sí van más hacia inferior y en pacientes donde nos sintamos en confianza en que no hay que incluir estos niveles, podemos terminar el contorno del nivel 2, el borde medial del nivel 2, en la arteria carótida. Y eso nos da una mejor dosimetría para librar las estructuras mediales de la cavidad oral, como los músculos constrictores de la faringe. Y en la mayoría de casos yo tiendo a llegar hasta aquí, porque ahí es donde termina el espacio graso y usualmente no tengo una margen tan estrecha en la arteria, pero en casos selectos, cuando siento que es adecuado y no tengo que llegar tan lejos hasta la línea media, pues es apropiado no incluir los de nivel 7B. Vamos yendo más hacia inferior.
si estamos en confianza en que no hay que incluirlos, es adecuado no hacerlo. De lo contrario, en la mayoría de casos estamos contorneando todo esto como nivel 2. Aquí vamos bajando. Así que empecemos a ver hasta que empecemos a ver el cartílago tiroides. Esas son las definiciones formales. Aquí hay unos ejemplos de contornos. Creo que es como una buena forma de empezar a ver estos niveles de manera útil, pero son unos estilos de contorneo más típicos. Son un poco más generosos con la manera en que contornean. Como pueden ver, no están terminando el nivel 2 justo aquí. Están llegando casi a un nivel 7B, el cual se incluye casi en la mayoría de casos. Aquí hay cáncer de la base de la lengua, localmente avanzados, T4. Pero pueden ver en ese T4 cómo no están incluyendo los ganglios linfáticos retroestiloideos del nivel 7B del lado contralateral, lo cual va a dar mejor, más, está respetando mejor ese nivel parotidio. Y yo veo que mis residentes llegan y contornean el nivel 2, 3 y 4 y llegan hasta la base del cráneo en ambos lados, lo cual ciertamente puede ser adecuado en pacientes con enfermedad muy voluminosa, pero puede ser raro que haya compromiso contralateral del nivel 7 para cánceres primarios de nivel 7, pero puede ser apropiado excluir ese nivel 7 contralateral y 7B para la mayoría de pacientes de orofaringe. Ya llegamos a 11 punto, entonces voy a ir derecho a otra sesión de práctica. Este es uno de mis pacientes con un cáncer de orofaringe primario, con la enfermedad T3N1. Su cáncer primario se encontraba a la derecha, el volumen blanco de clínico en naranja, el volumen de riesgo medio en azul y los de bajo riesgo en púrpura. La próxima diapositiva nos mostrará unos cortes hacia arriba. Pongan todos los contornos que crean adecuados en este nivel. Estamos por encima del nivel transverso de C1. Tenemos otra práctica de contorneo para todos, así que por Tenemos favor otra. presionen sus lápices en el borde inferior izquierdo de la pantalla y vamos a contornear todos los niveles ganglionares que consideremos deberían incluirse. Así que adelante todos, por favor. Thank you, Chris, for this great example and practice. Muchas gracias, Chris, por esa excelente práctica. Claro, absolutamente. Es muy divertido realizar estos contornos. Muchas gracias. Es excelente poder ver esto. Hay muchos puntos de conversación. Podemos dejarlos encendidos un minuto para poder hablar de lo que les quiero comentar. Y espero que puedan ver mi contorno en la siguiente diapositiva, la cual sería este en verde. Un par de cosas que vimos con esos contornos. Muchos de ustedes dibujaron correctamente los contornos hasta aquí para cubrir la placa pterigoidea, sabiendo que había compromiso amigdalino. No lo había mencionado. No les hubiera dicho nada si no lo ponían. Y si solo ponía el nivel de contorneo hasta aquí. Pero como este paciente tenía compromiso amigdalino, es importante dibujar hasta la placa pterigoides para propósitos ganglionares. Puede que queramos incluir para cánceres localmente avanzados de la nasofaringe la región pterigoidea lateral, pero en este caso solo para compromiso amigdalino
La mayoría de personas incluyeron, hicieron la cobertura ipsilateral de nivel 7 bien de esa manera. En este paciente elegí no cubrir el nivel 7 contralateral de manera electiva, aunque tuviera un primario localmente avanzado. Fue una decisión fácil de tomar para mí porque no había enfermedad contralateral. A veces me da un poco de dificultad saber si debo seguir hasta allá. Hay datos que incluso con enfermedad contralateral de bajo volumen, incluso no llegar a cubrir el nivel 7 contralateral, pero si no hay enfermedad contralateral y compromiso con ganglionar contralateral, es razonable no incluir los ganglios linfáticos de nivel 7. No les voy a decir a nadie o los voy a regañar si van a lo grande en esos cánceres. Queremos ciertamente curar a sus pacientes, pero si tienen la oportunidad y se sienten en confianza de excluir una región, eso puede ayudar a darles un buen plan y darle al dosimetrista un mejor respeto de la región salival. Entonces, a menudo llamamos estos nivel 2 alto cuando le enseñamos a los residentes o estamos haciendo rondas, pero son los de nivel 7. Cuando llegan al nivel superior de C1, no tenemos que cubrir hasta la base del cráneo, podemos terminar hacia el proceso transverso de C1. Eso es en la Patagonia. Aquí hay otros ejemplos. Es una laringe supraglótica con extensión subglótica. Esto es como para atar todo junto, todo lo que hablamos. Nos quedaremos hablando de los niveles 7, un minuto. Este paciente, un compromiso de ganglios derechos del cuello. La persona que dibujó esto sí tomó los niveles 7 hasta la base del cráneo. No tan bien definido. Yo me sentiría más en confianza, digamos, deteniéndome en el proceso transverso de C1, pero a este caso, personalmente, porque no había, probablemente lo que estaban pensando es que este paciente tenía un ganglio contralateral al tumor primario, entonces querían sobrecubrir, pero yo no tendría problema con eso, creo que es razonable si no queremos fallar en ninguna porción del cáncer. Aquí vemos esa extensión subglótica y están cubriendo los niveles 6A y 6B. Esta no es cáncer de tiroides, no van hacia el esófago, están excluyéndolo a propósito, lo cual es adecuado y va a ayudar a disminuir la toxicidad. Aquí hay otro ejemplo, la pared faríngea posterior con un tumor. Estos son más raros, pero cualquier cosa que involucre la pared faríngea, esto está atando la parte de la orofaringe, pero a veces lo vemos. Vemos la pared faríngea bilateral con cobertura bilateral de nivel 7 hacia la base del cráneo sin importar nada más, porque este cáncer se extendía hacia la hipofaringe y al seno piriforme, entonces están cubriendo el nivel 7 también. Y aquí pueden ver cómo hay bastante carga noda ganglionar aquí, entonces la cubrieron electivamente y pueden ver una extensión inferior significativa y en esta diapositiva más inferior pueden ver cobertura del esófago. Es difícil saber qué tanto bajan los cortes, pero diría que un par de centímetros debajo del borde inferior del volumen blanco clínico y no hay problema de ir hacia el esófago. De nuevo, para mostrarles un ejemplo de un caso en el que el nivel 7 no está comprometido. Este sería un cáncer de la epiglotis. Miramos aquí cómo a propósito no cubrieron el nivel 7, aunque hay enfermedad voluminosa de este nivel, la cual no es probable que dado haya compromiso del sitio primario
y subsitios en riesgo que no vayan hacia la región subglótica. Entonces no están cubriendo el nivel 7 y eso daría mejor dosimetría hacia inferior, librando el esófago. Y de manera similar, no están cubriendo el nivel 7 alto contralateral, así es como yo tiendo a hacerlo en mi práctica. Soy agresivo librando esos niveles 7 altos contralaterales con, digamos, el objetivo de reducir la toxicidad de estos pacientes. Son las 9:12 esta mañana. Tengo un par de diapositivas de órganos en riesgos o puedo pausar, tomar unas preguntas y hablar de un caso. Hablemos de los órganos en riesgo, creo que es algo crítico, así que adelante. Ya hemos hablado un poco de los órganos en riesgo a medida que hemos ido avanzando, pero quiero discutirlo de manera formal. La cabeza y cuello siempre es un tira y afloja entre querer cubrir toda parte que esté en riesgo de cáncer, pero también de librar todas las estructuras delicadas que llevan a toxicidad a corto y largo plazo. Pero sí hay que escoger una u otra. No curamos el cáncer sin importar la toxicidad, pero podemos hacer ambas cosas, cubrir el cáncer y minimizar la toxicidad a largo plazo. Eso es lo ideal y hay estructuras en las que debemos pensar. El cuello superior, que son, por ejemplo, esos músculos faringeos constrictores en la línea media que van a estar siguiendo. Puedo mostrarles fotos de eso también. Y entre esos niveles 7A encontramos esos ganglios simpáticos retrofaringeos y entre esos los constrictores faringeos. Por supuesto, la faringe en sí misma, si pudimos delimitar esas estructuras, eso nos puede ayudar a disminuir la disfagia aguda y a largo plazo. Y para la nasofaringe, cuando estemos cubriendo los ganglios linfáticos retrofaringeos, especialmente, pueden estar comprometidos si no hemos llevado esos ganglios hasta los 70 Gray, se sientan adyacentes al lóbulo temporal del cerebro. Y he cubierto al menos una vez a los dosimetristas que cuando no están acostumbrados a llegar hasta el cerebro, eh, pueden ponerlo en el optimizador. Si estamos tratando la nasofaringe con 70 Gray, por supuesto, el tallo cerebral y el lóbulo temporal es importante que lo llevemos hacia el punto y que lleguemos hasta un Dmax de menos de 66, pero si no lo llevamos es fácil dar 70 Gray o más hacia el lóbulo temporal. El cuello inferior, la tiroides, lo que pienso en la tiroides es, al menos me preocupo, trato de librar. Sí, tratamos de hacerlo a menudo, pero si vemos constricciones, pues no van a tener toxicidad en el cuello. Lo que pasa es que a largo plazo pueden recibir eh, esa toxicidad. No hay razón para para tratar dentro de la tiroides si no hay que hacerlo. Hemos hablado de cuando hay que excluir esos ganglios del nivel 6 que rodean la tiroides. Y cuando es adecuado, a menudo lo es, usualmente no es difícil. Yo diría que lleguen hasta allá cuando hay que hacerlo, pero si tenemos un tiroideo primario, eh, tratemos de no constreñir a la tiroides. Pero en cáncer de hipofaringe primario, probablemente no vamos a llegar a las constricciones tiroideas, a menos hay que dar la cobertura adecuada, tratando de liberar la tiroides. A menos de que tengamos un primario de la linge, no hay que tratar de librarla. O para un cáncer de hipofaringe primario, pero si tenemos la cavidad oral, debe ser algo bastante directo y recomendable empujar duro hacia la faringe para llegar a esas constricciones y el esófago, de nuevo, en el esófago es fácil llegar a esas constricciones si tenemos un cáncer primario superior o difícil si tenemos un primario subglótico de hipofaringe, donde probablemente no vayamos a llegar a esas constricciones, pero ahí es donde llegamos, tratamos de llegar cuando es posible. Mostrar unas imágenes relevantes de órganos en riesgo.
Creo que puede ser de mucha ayuda, doctor Chris. Tengo pregunta, ¿qué constricción utiliza para el tallo cerebral? Especialmente cuando está cubriendo todos los ganglios linfáticos retrofaríngeos. Trato de llegar hasta los 60, pero lo que sea que les dé más confianza. Definitivamente no llegar a 66. 60 sería lo más caliente que llegaría. Una buena pregunta. Me siento un poco nervioso. Yo me siento así cuando voy hasta 60 en el tallo cerebral. Ciertamente es posible, pero no me gusta hacerlo cuando estamos haciendo quimioterapia concurrente porque me da un poco de nervios. Trato de empujar mucho porque es enfermedad gruesa en el cuerpo del tallo cerebral, pero trato de llevarlo al límite lo más que pueda para no tener que enfriarlo. Thank you. We'll start here. And let me pull up. Bien, comencemos aquí. So we haven't used this tool yet. No hemos utilizado esta herramienta todavía. Es un sitio web llamado eContour que recomiendo. Lo tengo en un enlace al final de la charla también. Pero hay muchos, muchos casos a través de muchos sitios de enfermedad con herramientas que pueden encender o apagar. Básicamente, un par que también son de anatomía. La mayoría son de casos con volumen de blanco clínico, volumen tumoral grueso, volumen blanco de planificación que pueden encender. Pero lo que les quería mostrar son los constrictores. Estos son los que queremos librar. Esta es la forma más generosa de dibujarlo. Usualmente es difícil cuando llegamos a los tumores primarios que están en algún punto dentro de este eje, pero van a llegar hasta los 70 Gray. Pero si pueden empujar a las áreas donde no están comprometidas con tumor para no sobrecargar los volumen blanco clínico en hacia los músculos constrictores, pues se ha demostrado que puede tener mejores resultados en la deglución a largo plazo. Creo que todos van a estar cómodos con el contorno del cerebro. Déjenme ver qué más podría ser de ayuda aquí. La tiroides está aquí abajo. La tiroides usualmente es muy fácil de contornear. Es esa parte más brillante. Si tienen algo con contraste como lo que vemos aquí, tiende a ser más sencillo. Déjenme agrandar esto. Si se dicen hacia arriba y abajo, creo que es más directo de encontrar. Es un órgano bilateral. A los lados de la laringe. Déjenme apagar este contorno para que puedan verlo. Es una estructura homogénea, digamos, con un gris más claro, la cual vale la pena librar si lo pueden hacer. No hablamos de cánceres laringeos mucho hoy. De esos cánceres y en los hiporengios queremos incluir toda la laringe en el objetivo, pero para otros cánceres queremos librar la laringe. For us. Déjenme ver si esto funciona. Aquí en un verde claro tenemos las estructuras formales de la laringe. Vamos entrando hacia es menos importante librar la hipofaringe. Es importante librar las cuerdas vocales para preservar la función del habla. Usualmente tratamos los primarios de la laringe en con dosis altas y es raro que veamos eso. Si estamos tratando un primario no laringeo, es más común no ver necrosis laringea. Si estamos tratando un caso de faringe estándar, estamos tratando aquí los ganglios linfáticos de ambos lados, estamos siguiendo los ganglios. Y si tienen que incluir esos ganglios retrofaringeos,
puede ser fácil librar. Aquí tenemos nuestra encuesta de Zoom final, pero voy a recibir cualquier pregunta. Ok. Entonces, ¿cuál es la manera correcta para contornear el esófago? Tenemos la opción A, B, C y D. I will finish. Okay, Oh, perfect. Yeah. So I think so it looks like the vast majority of people again got the correct answer, which is C. La mayoría contestó bien, la cual es la C. Puedo ver que la A y la B son tentadoras. Básicamente vemos una pequeña área con aire del esófago, pero el órgano completo se encuentra aquí. Algunas veces el autocontorno va a hacerlo si están utilizando una herramienta de autocontorneo, pero a veces se debe corregir si el dosimetrista dejó una herramienta encendida de autocontorneo. La D está cubriendo todo el órgano, pero no es muy cuidadoso al seguir los bordes, mientras que el C está cubriendo toda la circunferencia del esófago. I'm gonna skip this one for a minute. And then, so I mentioned there's some resources here. I just want to Aquí highlight mencioné que hay unos recursos. Es ese artículo de la revista Green. Me parece que es de mucha ayuda cuando abren el artículo. Es bastante largo, con descripciones en inglés de cada grupo ganglionar, además del sitio de drenaje de cada grupo, pero quieren asegurarse de bajar y descargar el PDF suplementario, que es donde van a encontrar esas fotos y les va a ayudar mucho. Y nuevamente vimos eContour muy por encima. Es una herramienta totalmente gratis de mucha ayuda y su uso es ilimitado, pero tienen una gran cantidad de recursos. Con la mayoría de casos, que creo que pueden encontrar un caso equivalente para ayudarles en sus contornos. Recurrimos a esto y hablamos del libro de Nancy Lee como configuración del campo y delineación de los volúmenes blanco para terapia de intensidad modulada, que nos habla de las reglas de cómo utilizar esa radioterapia de intensidad modulada, particularmente para cabeza y cuello, cubriendo la mayoría de sitios con reglas de Gold Standard, que nos hablan muy precisamente de qué sitios requieren y que requieren cobertura ganglionar y cuáles no. Está disponible probablemente en línea, no es gratis, pero los primeros dos que les mencioné sí lo son. Y tenemos un caso de ProKnow, pero creo que se nos acaba el tiempo, y esta pregunta desafortunadamente.